el Coneval lo dijo desde hace un año, también el Coneval da a conocer hoy lo que pasaba con la medición anterior de pobreza, que si bien no es la medición que la ley marca, esa medición tiene solamente los cambios del ingreso. La medición anterior no contempla lo que pasó en los derechos sociales, en las carencias sociales, como ya vimos. Lo único que capta es el ingreso, no es la medición que ya se utiliza, pero en términos de transparencia es importante darla a conocer, porque además también tiene una historia del 92 al 2010. En este caso, la pobreza que se llamaba alimentaria pasa de 18.4 a 18.8, capacidades 25.3 a 26.7, patrimonio 47.7 a 51.3 en porcentaje de personas, en número de 20.2 a 21.2, 27.8 a 30 y 52.3 a 57.7 en el caso de personas. Esto también está en la página y también estará a disposición del público a partir de hoy. Unas comparaciones importantes nos parece dar a conocer es qué pasó con la pobreza en diferentes territorios. Decíamos al principio, y esto para el Coneval es un claro señal de lo que pasó en México en los últimos 2 años, la crisis económica fue severa e hizo reducir en casi 7.2% el ingreso de la población del 50% más pobre en las áreas urbanas. En cambio, el 50% de la población más pobre en las áreas rurales tuvo un ligero incremento de 2.5. Esto no quiere decir que la crisis no afectó a las áreas rurales. Lo que estamos diciendo es que en esta crisis, sin duda, quienes se vieron más afectados fue la población que vive en zonas urbanas y que ayuda a explicar los cambios de la pobreza que hemos mostrado. Por ejemplo, ¿qué pasó en la pobreza extrema rural y urbana entre 2008 y 2010? La pobreza extrema, que es la rojita que se ve ahí, la pobreza extrema en el área rural cae de 26.2% a 23.9%. En cambio, la pobreza extrema en el área urbana se incrementa ligeramente de 5.9 a 6.3%. Si bien es cierto que la pobreza general en el área rural y urbana se incrementaron en ambas ocasiones, en ambos lugares, sí hubo una diferencia en la pobreza extrema, porque, insistimos, fue diferenciado el efecto de la caída del ingreso en áreas urbanas y rurales y por deciles de la población. Ya el INEGI había comentado, lo había dado a conocer hace unos días, que por deciles de la población afectó más la crisis a los deciles con mayor ingreso, lo cual, insistimos, no quiere decir que no hubo afectación a toda la población, simplemente que fue esta diferenciada. En el caso nacional y en el caso de los indígenas, aquí vemos lo que pasó entre 2008 y 2010 en la población indígena, comparándola con el país en su conjunto, y aquí vemos que en las dos ocasiones, en las dos poblaciones, digamos, la pobreza en general sube de 44.5% la pobreza a 46.2% la pobreza. En el caso de los indígenas, la pobreza total pasa de 75.9 a 79.3, y al interior de ella la pobreza extrema pasa de 10.6 a 10.4 en el área nacional, y en las zonas indígenas de 39.4 pobreza extrema a 40.2, un aumento de el porcentaje de la población en pobreza extrema en las áreas indígenas, que sigue siendo, por supuesto, un reto para el Estado mexicano. Y una diferenciación también importante de poblaciones es qué pasa en lo que la Cámara de Diputados llama zonas de atención prioritaria, que son los 1.521 municipios más pobres del país. ¿Qué pasó en esos municipios en comparación con el ámbito nacional general? En esta ocasión, en los dos ámbitos
la pobreza se incrementa de 44.5 a 46.2 o de 75.3 a 77.8. Evidentemente, la pobreza ahí en porcentaje es más alto. Sin embargo, no pasa lo mismo respecto a la pobreza extrema. La pobreza extrema pasa de 10.6 a 10.4, pero cae con mayor profundidad la pobreza extrema en las zonas de atención prioritaria de 34.8 a 32.5 entre estos 2 años, 2008 y 2010. En resumen, ¿qué pasó con el país en los últimos años en materia de pobreza, en materia de carencias, en materia de derechos sociales, en materia de ingreso? Una forma de verlo es de esta manera. Entre 2008 y 2010, la pobreza pasa de 48.8 millones a 52 millones de personas. Sin embargo, la pobreza extrema se mantiene en 11.7 millones. Se incrementa la población vulnerable, se reduce la población vulnerable por carencias sociales de 36% a 32%. Aumenta la población vulnerable por ingreso de 4.9 a 6.5 y se incrementa la población que no es pobre y no es vulnerable de 19.7 a 21.8. Esto en buena parte señala lo que vimos al inicio y lo que, por cierto, el Coneval y otras instituciones habían dado a conocer desde hace algunos meses o incluso desde el año pasado. El Coneval tiene un seguimiento trimestral de lo que le pasa al ingreso o a la capacidad de compra del país y de los estados con un instrumento que hemos llamado el índice de tendencia a lograr la pobreza. Y ahí habíamos visto que el ingreso se había afectado en México y había afectado más a las zonas urbanas. Y también habíamos dado a conocer, el Coneval y otras instancias, que también hubo avances en las coberturas básicas de salud. En el caso de salud fue un avance muy importante, en educación, en calidad de la vivienda, en espacios de la vivienda, en servicios de la vivienda, en lo que tiene que ver con pisos firmes, agua potable, acceso de los niños a la escuela, acceso de la población a la derechohabiencia de salud. Esos son avances y por lo tanto tenemos, como decíamos al principio, un avance en dos carriles diferentes, a pasos diferentes. El avance, creemos en el Coneval, favorable del Estado mexicano en aumentar coberturas básicas, pero un reto todavía muy importante en materia de ingreso y, por supuesto, ligado al tema de acceso a la alimentación. El ingreso bajó en esos últimos años. México tiene un problema de crecimiento económico de posiblemente más años y los retos van, desde el punto de vista del Coneval, por ese rumbo. Termino con la foto final del 2010. Es esta pobreza en México, que en el 2010 llegó a 46.2%, 52 millones de personas, 2.5 carencias en promedio. La pobreza extrema, 11.7 millones de personas, 10.4% de la población, 3.7 carencias promedio. La pobreza moderada, que es la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema, 40.3 millones de personas, 35.8% de la población, 2.1 carencias en promedio. La población vulnerable por carencia, 32.3 millones de personas, 28.7%, 1.9 carencias en promedio. La población vulnerable por ingreso, 6.5 millones de personas, 5.8%. Y finalmente, la población que no es pobre ni vulnerable, con 21.8 millones y 19.3%. Este es un ejercicio, decíamos, y así lo reconoce el Coneval, de transparencia, de rendición de cuentas, pero también de ver cómo vamos, en qué hemos acertado como Estado y qué retos nos falta, con el objetivo final de mejorar lo que podemos estar haciendo. Muchísimas gracias.